La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidos, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este programa de la Jornada Zacatecas TV, donde analizamos la cultura, la política y la sociedad. En esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso electoral del 2015 que ya está en curso. Nos acompaña el destacado académico Juan Francisco Valerio Quintero y nuestro habitual colaborador Marco Antonio Torres Inguanzo, a quienes les agradezco su presencia y sus comentarios. A mí me gustaría iniciar en el contexto en que se dan estas elecciones. Se dan ante una de las crisis que yo recuerde de mayor credibilidad sobre el sistema político, que está lleno de corrupción, está lleno de excesos, se da ante una violación constante del Partido Verde. ¿Tú cómo lo ves, estimado Juan Francisco? ¿El contexto en que se dan estas campañas es el adecuado o...? Lo que mencionabas al presentar el programa, me parece, Ray, que es fundamental. Un proceso electoral debemos entenderlo como un proceso político y por lo tanto es de interés general. Se trata de un proceso público a través del cual los ciudadanos que reúnen las calidades que dice la ley, pues se supone eligen a los funcionarios que habrán de hacerse cargo de determinadas tareas. A mí me parece importante destacar que esto que llamas el contexto es fundamental para cada proceso electoral. Y sí, es verdad, ¿en qué condiciones se van a llevar a cabo las elecciones del próximo mes de junio? Hace muy poco tiempo, a inicios de este año, no tengo claro, tengo una copia, pero no exactamente el mes, supongo que fue el mes de febrero. Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del Instituto Federal Electoral, publica un artículo que, en opinión de muchos comentaristas de la opinión pública nacional, significa una suerte de parteaguas en el análisis de los procesos, no solamente electorales, sino políticos en México. Y hace una pregunta fundamental que yo pongo al alcance del auditorio. El título del trabajo de Luis Carlos Ugalde dice: ¿por qué más democracia significa más corrupción? Y el argumento de Luis Carlos es impecable. Dice, cuando teníamos una situación de partido único en el país, muchos ciudadanos, yo creo que todos, o la inmensa mayoría, pensábamos que la solución del problema político fundamental que encarnaba el país, ¿verdad?, la existencia de un solo partido en el cual, daba lugar hasta chistes. En Estados Unidos les costaba 14 horas o 16 horas para que el sistema de cómputo dijera quién había ganado la elección. Y en México se decía, basta con que el partido en el poder diga quién va a ser su candidato y tú en ese momento ya sabes quién va a ganar. Sí. En consecuencia, entonces, la democracia mexicana tenía mecanismos más eficaces de detectar al ganador que en los propios Estados Unidos. El sarcasmo, pues, era lo único que le quedaba a los mexicanos, pero el sarcasmo indicaba también con toda claridad una profunda insatisfacción con el régimen político. Luis Carlos Ugalde plantea, dice, la solución, pensamos todos, era mayor democracia. Y la conclusión a la que llega su trabajo, que yo invito al auditorio que lo lea, está en internet, se le puede localizar fácilmente con el nombre de Luis Carlos Ugalde o el título, ¿por qué más democracia significa más corrupción? El argumento de él es muy sencillo. La democracia incrementada, en lugar de haber significado un incremento en la calidad de vida de los mexicanos, lo que ha significado es un incremento pronunciado, enormemente pronunciado, de la corrupción. Y yo creo que es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta, porque entre las cosas que hay que exigirles a los candidatos a integrar el Congreso de la Unión, en este caso concreto la Cámara de Diputados, pues son propuestas. Habría que increparlos a ver si reconocen en la corrupción un problema central de la vida política nacional y, en todo caso, qué es lo que van a proponer. Porque en lo personal, concluyo con esto, en lo personal me desencanta profundamente el ver el discurso de algunos candidatos donde llaman, por ejemplo, casi seráficamente, como si fueran misioneros, llaman en favor de la unidad, llaman en favor de la humildad, o hablan de que
tienen que asomarse a la sociedad para poder conocerla y luego hacer propuestas, generar alguna propuesta. El razonamiento aquí es obvio. Si no conoces la sociedad a la que pretendes dirigir, ¿con qué cara te paras frente a ella a pedirle el voto? Este es el contexto en el que están ocurriendo las elecciones, a reserva de aterrizar en algunos puntos particulares. Marco, ¿cuál sería tu visión del contexto? Bueno, me parece que seguimos en un proceso electoral caro, muy caro y de mala calidad. Y la mala calidad de la democracia se va a traducir en mala calidad del gobierno y de los procesos legislativos. Por tanto, significa a su vez que vamos a continuar con la permanencia de los grandes problemas que nos urge resolver. O sea, el tema de pobreza, desigualdad, nivel de vida en general, va a continuar también en permanencia. De tal manera que mi diagnóstico es bastante pesimista, ¿verdad? No tengo casi ningún motivo para ser optimista en este proceso y en los años que vienen. Por el argumento que mencionaba Valerio de Ugalde, yo quiero recordar algo de ese artículo. El tema es un candidato que llega con muchos compromisos económicos por el costo que tuvo, de altos costos. Es un candidato que gastó mucho dinero, invirtió mucho dinero para llegar al poder. Cuando llega al poder no llega a servir, sino llega justamente a hacer dinero, ¿verdad? Y pagar los favores. Pagar los favores que tenían. De tal manera que es una mecánica bastante perversa. Las reformas políticas que han hecho los partidos políticos ha sido absolutamente sin calidad, no han incrementado la calidad. Fíjate nomás, ahorita en las elecciones estas del 2015, estas intermedias, van a costar, sin contar el gasto de los estados, ¿verdad?, 18,572 millones de pesos, ¿verdad? Es altísima la cantidad, ha subido de manera importante el costo de la elección. Cuando crearon el INE, dijeron que era para disminuir costos y eso ha sido absolutamente falso. No han disminuido costos, se han incrementado. Nosotros en Zacatecas la elección pasada nos costó 280 pesos por elector, más o menos el voto. En estas elecciones, si no logra subir del 40%, ¿ah? Sí, pues va a subir. Porque en las intermedias generalmente la elección es del 45 para abajo, ¿ah?, por ciento del electorado el que y vota. Bajo este contexto quizás sea más, ¿verdad? Tal vez lleguemos hasta los 350. Entonces, eso significa que depende de cuánta gente vaya a votar, el voto se puede encarecer de manera importante, ¿verdad? Entonces ahorita podremos ir profundizando sobre el tema de la mala calidad. A mí me gustaría lanzar la siguiente pregunta, maestro Valerio, en el sentido de la autoridad electoral. Por tu experiencia, se ve una autoridad electoral, el INE cuando menos, muy debilitado por las pugnas internas, si se partidizó, y sobre todo por esta tomadura de pelo que está tomando, como dicen, el Partido Verde, el Partido Canalla, que pese a las constantes violaciones, que es aliado del PRI, hay que hacerlo saber, no pasa nada, simplemente son sanciones que van a pagar pues, el pueblo, ¿no?, con el presupuesto público. ¿Cómo ves la autoridad? ¿Tiene las herramientas para actuar? Creo que este es otro de los elementos fundamentales que van a gravitar alrededor del resultado que se derive del próximo proceso electoral. Como en un buen partido de fútbol, pues hay que hacerlo de esa manera para ser un poquito menos rimbombante con los términos, ¿verdad? Nunca me gustó en los hechos la conceptualización de la autoridad electoral como árbitro. La autoridad electoral es eso, mejor dicho, debe ser eso, ¿verdad? Porque a eso es a lo que lo mandata la ley. Y evidentemente no me gusta tampoco el término de árbitro porque no se trata de un juego, se trata de un proceso que resulta fundamental para la vida política del país y de las entidades federativas. Pero bueno, vayamos a la metáfora, asumámoslo como árbitro.
Si el árbitro no tiene legitimidad, es decir, si pones a un entrenador de natación o a un ignorante a dirigir un partido de fútbol americano o de fútbol soccer, vas directo al fracaso. Pero también si el comportamiento del árbitro, aunque pueda estar respaldado, digamos, por algunas imágenes a modo, porque también depende de donde coloques la cámara, resulta lo que se ve, aunque coloques un árbitro, pues, con ciertas características de honorabilidad, si su práctica en los hechos no respalda lo que se espera de él, también tenemos un severo problema. Y aquí me detengo con la metáfora. ¿Qué sucede con el Instituto Nacional Electoral? Que efectivamente nació como una concesión, es decir, fue un ofrecimiento a cargo de que determinados partidos votaran en favor del conjunto de reformas estructurales que requería, por su programa, su interés y lo que fuera, es otro tema, la presidencia de la República. Y es un hecho público y notorio que a cambio de, es decir, como comerciando, yo te doy el voto para tus reformas electorales, pero tú me das tus votos para yo te doy el voto para las reformas estructurales y yo quiero el voto para las reformas electorales. Es decir, ¿obedecía o no obedecía a una necesidad real la transformación del IFE en INE? La sociedad no lo dijo, la sociedad no lo determinó. Esto se decidió en una mesa de negociación, como en un mercado. Yo te pido, ¿verdad? Yo te pido, pero te ofrezco. Tú me das, pero yo te doy. Este es el verdadero fondo. Ahora, este resultado del proceso de negociación pudo haber sido bueno o malo, ¿verdad? ¿Pero fue bueno? Dependía del desempeño. Ajá. ¿Qué sucedió? Que la autoridad electoral muy rápidamente, nacional, muy rápidamente hizo agua. Del proceso de selección de consejeros nacionales en el país, muchos resultaron, Zacatecas no es la excepción, directamente vinculados a los propios partidos políticos, ¿verdad? Lo cual habla de un reparto de cuotas y habla de una convocatoria ficticia, ¿verdad? Que era un mero parapeto para detrás de la convocatoria pues elegir, si no a todos, a una mayoría, porque a fin de cuentas es lo que se necesita, una mayoría que te garantice. No necesitas expulsar la conciencia crítica de los consejos. Y esa permanencia, digamos, de consejeros con capacidad crítica, luego se utiliza demagógicamente para decir, no, pues sí que es plural, mira, él y ella y ellos no obedecen. Pero en la mayoría de los casos está garantizada esa mayoría. Si revisáramos lo que han resuelto hasta el momento, veríamos también que incluso en los tribunales obligaron al Instituto Nacional Electoral a dar marcha en algunas decisiones que tomó al momento de integrar los consejos estatales, ¿verdad? Primer dato. Segundo, ¿qué ha ocurrido con el desempeño de los partidos políticos? Que efectivamente han sido incapaces de someter a la autoridad que ellos representan, por eso repito, no es un árbitro, no es un juego, han sido incapaces de someter al Partido Verde al respeto a la ley. Y si tú eres consejero electoral, y aquí me refiero directamente a Lorenzo Córdoba, si eres presidente del instituto, ¿cómo de manera personal ordenas que se retire un spot que critica duramente a la presidencia y a la familia presidencial? Y que evidentemente es un tema de interés para todos. Es decir, la pregunta está en el aire y el presidente está obligado a contestarla. ¿Por qué agarra un avión que pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos y se lleva 200 invitados, incluida su familia, a pasear a Europa? Sí, es una cuestión ¿Hay válida, ahí ¿no? o no un delito a perseguir? Y entonces cuando los partidos comienzan a reclamarse sus respectivas debilidades éticas y morales, pues sale este spot al aire, denunciando hechos. Se discute y ese spot, sí, por una orden personal y directa de Lorenzo Córdoba, se retira del aire. Pero las actividades del Partido Verde Ecologista, esas no se retiran y en todo caso se le imponen sanciones mínimas, multas que pagan con nuestros propios impuestos. ¿Hay ya el número de sanciones son suficientes para quitarle el registro al verde? Evidentemente sí, porque hay reiteración,
hay reiteración en la comisión de los ilícitos. En consecuencia, debió haberse iniciado el procedimiento para cancelarle el registro, ¿verdad? Bueno, ya están las boletas. Y esta también hay que Ayer decirle, llegaron, hay que decirle aún así se podría si hubiera voluntad política para hacerlo, aunque las boletas estuvieran impresas. El hecho es que la voluntad política no existe, consecuentemente no existe la voluntad de hacer valer la ley y consecuentemente se está deslegitimando el proceso electoral antes de que ocurran las votaciones. Es que el castigo no está ocurriendo. Mira, en el caso del Partido Verde, que es una verdadera desvergüenza nacional, continúan con la promoción. Sí. Ellos, ante la disminución de recursos, piden un préstamo a un banco de tal manera que no se van a ver afectados en este proceso electoral, con la expectativa de recuperar votantes, y eso significa que les suben las prerrogativas y de ahí van a pagar. Y entonces no se ven afectados en lo más mínimo, o sea, no se ven afectados políticamente. Ellos hacen una buena proyección financiera, ¿no? Dicen, exacto, bueno, resuelven, o sea, el problema lo resuelven a nivel financiero y políticamente quedan intocados. Fíjate, al PRI le acaban de dar una multa de 2,800 pesos por estos últimos problemas que hubo. Así, eso es una cosa de risa, pues. Y en el caso de las televisoras, donde facturaron 37 millones al Verde, les cobran 400,000. Entonces es bastante buen negocio. Sí, o sea, sale más barata la sanción que los beneficios, ¿no? O sea, sí, aquí hay un tema fundamental de derecho implícito. No necesita uno ser abogado para conocer aquel principio que dice que si no hay sanción, no hay ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puedes hacer lo que te pega la gana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene la sanción, la pena? El propósito que tiene es el de disuadir, convencer a la persona que puede cometer cierto tipo de actos de que no lo haga porque va a sufrir un castigo. Consecuentemente, el castigo debe ser lo suficientemente fuerte como para disuadir al posible sujeto que lo cometa de que haga otra cosa o de que de plano se abstenga de hacer aquello. Si, por ejemplo, volarte un semáforo en rojo te vale una felicitación de la gente de tránsito, pues te los vuelas todos, ¿verdad? Así de sencillo. Si matar a una persona te merece una medalla pública, un premio y 50,000 pesos en efectivo, pues tranquilo. Pero si por el contrario, cometer un asesinato implica 60 años de cárcel, y sabes que te van a sancionar, y sabes que te las van a hacer efectivas, que hay certeza de la aplicación de la ley, pues disuades conductas. Prácticamente la mayoría, si no es que la totalidad de los delitos de alto impacto en el país tienen como fundamento el hecho de que las normas nada más están en el papel. Sí, la gran impunidad. ¿Sí? El que comete este tipo de delitos tiene la certeza de que no le va a pasar nada, o que aquello que le pase, como en el ejemplo que pone Marco, no guarda ninguna proporción con lo que hizo. Que es en el escenario en que se mueve el verde. Es el escenario en que se mueve el verde. Si la sanción fuera lo suficientemente fuerte, y bueno, yo lo pongo en el tapete porque esta puede ser una propuesta. ¿Por qué en lugar de que a un candidato que rebasa los topes de campaña le impones una multa, por qué en lugar de eso no inhabilitas al candidato y al partido? Bueno, ya está ahí en la ley, dicen que después de la fiscalización pierde, pero repito, está en el papel. De que lo haga, pero, bueno, ya está Monix, ¿va? Así está, ya hay infinidad de casos como esos. Monix, los amigos de Fox, el Pemex Gate, etcétera. Y de eso no hubo consecuencias de fondo. Y fueron cantidades millonarias. ¿Cuánto movió el sindicato de Pemex a raíz de eso? Sí. ¿No? Miles de millones. Miles de millones de pesos. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Nada. Bueno, sí sucedió algo. Porque el líder sigue en la Cámara de Senadores. Sigue en la Cámara de Senadores, ¿no? Sí. Entonces, por eso hablo yo de ese ejemplo que a mucha gente le puede parecer aberrante. Yo me vuelo un alto en la calle y llega la gente de tránsito y me regala un diploma y una medalla. Pues eso es lo que le pasó al gerente, voy a usar la palabra gerente con dolo, ¿verdad? Del sindicato de Pemex, ¿verdad? Trafica con 5,000 millones de pesos del sindicato y lo convierten en senador. Bueno, pues así cualquiera. No defiende los intereses de sus agremiados y lo permanecen ahí. Pero, o sea, podríamos concluir que es una autoridad o un árbitro, como, o sea, por así decirle,
con serias limitaciones, con una credibilidad en pique y que también no tiene los suficientes mecanismos para aplicar o poner en cintura a los partidos. Ahora me gustaría volver al tema de los partidos y las propuestas, los temas que deberían de estar abordando los candidatos, pero que están ausentes hasta el momento en el proceso electoral. ¿Tú cómo lo ves, Marco? ¿Cuáles son los temas y si los ves presentes en lo que dicen los candidatos? Seguimos con campañas de baja calidad porque lo que hacen no son en realidad propuestas ni tienen agenda legislativa. Son pronunciamientos genéricos que no dicen nada. Y eso está en todos los partidos. Fíjate nada más, ahorita tendríamos al menos 3 grandes urgencias en la agenda pública. Sí. Una de ellas es el tema del presupuesto del próximo año, que ya le va a tocar a esta próxima legislatura, en donde se anuncia presupuesto cero, y tendrían que definir su posición los legisladores alrededor de un tema muy importante. Ante la disminución de los ingresos petroleros, entonces entra un debate si vas a modificar, si vas a hacer modificaciones a la ley hacendaria para recuperar a partir de impuestos especiales al capital recursos y de esa manera no bajar el gasto público, o vas a restringir el gasto público. Sí. Esto es, ese debate tendrían que definirlo los legisladores, cuál va a ser su posición y su conducta al respecto, porque sobre el presupuesto está clarísimo que como está ahorita, vamos a la baja, no se va a ajustar. En el 2015 el impacto fue menor respecto a lo que va a ser el 2016. Grave, ¿no? Va a ser un impacto bastante importante. Vamos a tener un impacto poquito más de $1 billón. Entonces eso significa que estamos en problemas graves. Tendríamos que resolver si eso significa que van a tener que generar una modificación a la ley hacendaria o no, sí, o se van sobre el recorte y en el recorte a dónde. Hacendaria, ¿no? Entonces, ese problema de cómo discutir el presupuesto, los grandes criterios se pueden discutir desde ahora, los grandes criterios. Ajá. No le están entrando pero absolutamente a nada. Que sepan o que se hacen o que no lo tienen registrado. Yo pienso que no es un problema de incapacidad, no es un problema de ignorancia, es un problema de posición política. ¿Eh? Esto es, que hacerlo significa decir desde ahorita, que el PRI defina desde ahorita, o el Verde defina, como lo han estado definiendo los legisladores actuales, que van sobre la reducción del gasto público, pues significa algo impopular que les puede traer como consecuencia disminución de sus votantes. Esto es un asunto peor que ignorarlo. Ya, ¿qué otro tema meterías? El otro tema, bueno, pues estamos con el tema de la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, que ha pasado de manera general en la ley. Ahora necesitamos centrar cómo se van a comportar las legislaturas estatales y toda la parte reglamentaria de eso. Esto es cómo ya se va a operar ese sistema, cómo le van a entrar los estados y municipios al sistema a tejer eso, exactamente cómo, porque la experiencia que tuvimos con las reformas anteriores es que se hacen reformas constitucionales y en las leyes secundarias contravienen eso. Entonces, es muy probable que el PRI y el Verde, como han estado actuando en los últimos años, es que hacen leyes generales muy más o menos atractivas, la aprueban, y al momento de entrar a la ley secundaria la niegan, sí. la terminan negando. Sí, es como esta de la reforma en telecomunicaciones, que la mayoría la vio bien, y las leyes secundarias fue lo contrario. Entonces vamos a ver cómo estaría el tema de la corrupción. Y el tercer tema, que me parece que está ahorita también en el tablero, es el tema del agua. Esto es, ahora que ya se adueñaron, entraron en un proceso de privatización del petróleo, ¿qué va a ocurrir con el tema del agua? Es un tema muy importante que tendríamos que definir y tendrían que posicionarse la única fracción, ¿no? La fracción, bueno, los de Morena sí han dicho que van contra
las reformas estructurales en lo general, ¿verdad? Dijeron, vamos contra las reformas estructurales, nosotros queremos cambiar, dicen, la correlación de fuerzas en la próxima legislatura para poder, digamos, echar abajo las reformas estructurales. Pero lo dicen de manera muy genérica, faltaría que dijeran a cambio de qué lo piensan sustituir, ¿no? Sí, lo o sea, cambio piensan por sustituir cuál, una cosa por qué cosa sí. Así es. O sea, en negativo a mucha gente le puede resultar bien, ¿verdad? Decir, bueno, ellos van porque van a quitar las reformas estructurales, pero a cambio de qué, ¿verdad? O sea, a cambio de sí, que cambio en la positivo energética también tendrían igual, que ¿verdad? dar una propuesta, ¿va? Y entonces hace falta, pues, o sea, hay una mala calidad porque, pues, lo único que están diciendo los legisladores es sobre una función secundaria que tienen, es el tema de la gestión. A mí me parece que incluso los legisladores, los candidatos, no tienen idea o se hacen sobre lo que hace un diputado. Partamos de ahí, ¿no? Porque en las entrevistas que hemos realizado en la Jornada Zacatecas y los boletines informativos que emiten los candidatos, en específico, yo sí veo una diferencia en algunos con Morena, que sí proponen, pero la mayoría son gestiones. Se han vuelto como pequeños presidentes municipales, que van al municipio y dicen, aquí les voy a traer el domo, y juntan su dinerito y así van, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Ese es un problema central y que hay que vincular efectivamente con lo que tocábamos muy de paso al principio, Ray, que es el tema de la propuesta. Tú lo caracterizaste muy bien y me gusta la caracterización porque yo la he repetido también en muchas ocasiones. Y también invitaría al auditorio a que no nos crea tanto, sino que vaya a la prensa, vea los periódicos, escuche los noticieros, vea los programas y los vea críticamente y que vea qué le proponen los candidatos a diputado federal. Y van a ver que efectivamente los candidatos se comportan como si fueran, tú lo dijiste con toda precisión, presidentes municipales, ¿verdad? Están hablando de obras y están hablando, se volvió del empleo y ya un lugar común ese asunto que ellos muy gráficamente describen como bajar recursos, ¿verdad? Sí. ¿Saben, señores candidatos, el problema del país no es cómo bajar recursos, el problema es cómo subir recursos a las arcas públicas, no sé si sepan ese enorme problema. Ese es el verdadero problema del país, la escasez de recursos fiscales, ¿sí? Así de sencillo, cuando el precio del petróleo se cae a la mitad o más, tengamos en cuenta que de cada peso que gasta el gobierno federal, más de 40 centavos provienen de los ingresos del petróleo, más del 40%. Si el precio se va a la mitad, entonces el presupuesto bajó 20%. 20%, así de sencillo. No sé también si las personas que nos escuchan recordarán, que nos escuchan y nos ven recordarán que cuando se desploma el precio del petróleo, entre las primeras declaraciones que hizo el secretario de Hacienda fue: no vamos a subir impuestos. ¿Por qué? Porque evidentemente, si el país tiene compromisos que hay que pagar con recursos, pues los recursos se necesitan. Si los recursos llegaban del petróleo y el precio del petróleo se desploma, pues habrá que buscar los recursos en otra parte. Nuestra dependencia del consenso de Washington dice también que hay que mantener el equilibrio presupuestal y que los gobiernos responsables no deben gastar más de lo que reciben. En consecuencia, no quedaría más que una salida: elevar los impuestos. Claro está, el ciudadano común me diría, ¿pero cómo se te ocurre? ¿Más impuestos? Yo digo, sí, más impuestos. Lo que sucede es que los mexicanos renegamos porque la carga fiscal está más que mal distribuida. Cualquier persona que tiene ingresos medianos o bajos paga cientos de veces, proporcionalmente hablando, más que el que tiene recursos altos. Dirán, ¿son demasiados impuestos? Sí, pero fíjense ustedes que de cada peso que produce el país anualmente, 13 centavos se convierten en impuestos. En Francia, en Finlandia, en Alemania, en Noruega, en Suecia, en el Reino Unido, llega hasta el 42%, 3 veces más de lo que pagamos nosotros como país. ¿Por qué pagamos tan poquito?
Pues porque los dueños del dinero no pagan impuestos o casi no pagan impuestos en función de las enormes ganancias que reciben. Y eso, aparte de ser un tema de corrupción, es un tema que es avalado cada vez que se elabora el presupuesto por los señores diputados que ahorita andan buscando el voto. Esa es la importancia de los mediante legisladores, llamados a la unidad y a la concordia y a poner el sistema de agua potable y banquetas nuevas en las calles. No tienen la menor idea de los problemas que vive el país. Se los digo con todo respeto y lo puedo debatir con ustedes cuando gusten. Y diría Marco, lo peor es que sí lo saben y se hace. ¿No, Marco? No, el problema son los compromisos. A mí me parece que... No todos lo saben. Que Sí, quede bueno, claro. sí hay muchos. No todos lo saben. Sí. Muchos son simplemente allegados, amigos, alcahuetes y compinches que van a levantar el voto en función del que los lleva a la Cámara de Diputados. Tienes razón. Hay que decirlo por Sí, su con las nombre. palabras como son. Así es. Marco. Sí, lo que a mí me preocupa es justamente sus compromisos. Esto es, ¿qué ocurre si las televisoras apoyan al Partido Verde y el Partido Verde tiene una fracción parlamentaria grande? Pues va a estar defendiendo los intereses de las televisoras y previniendo que haya una ley hacendaria que afecte fiscalmente a estas grandes empresas. Sí. O sea, eso es un asunto de compromisos en donde los diputados están capturados por intereses privados de grandes empresas, de grandes consorcios, de tal manera que eso hace imposible que legislen a favor de una detonante de política pública que genere los cambios, ¿no? Recordemos que en el tema de política pública están incluidas las construcciones legislativas, ¿no? De ahí detonamos diseños institucionales, orientamos lo que van a ser estrategias programáticas, etcétera. De ahí, de tal manera que tendría una importancia vital tener legisladores con una gran perspectiva de lo que se tiene que hacer en el país. El asunto es que aun cuando lo sepan estos legisladores, el asunto es que están capturados por esos intereses y aun cuando lo sepan, supongamos que no lo sepan y va un grupo de académicos y se los muestran. Ajá. Pues eso no basta, o sea, ellos tienen ya el interés muy claro de que no lo van a hacer porque sería afectar. En el caso, por ejemplo, del estado de Zacatecas, donde tenemos minería con altas ganancias, aunque en estos 2 últimos años sí ligeramente ha bajado un poquito, ¿verdad? 2014, 2015 ha bajado un poquito después del boom del 2011, ¿verdad? Pero digamos, recuperamos niveles del 2009, más o menos, el bajón no ha sido tan grande. El asunto es que se aprueba un impuesto minero del 5%, el año pasado, pero nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro salario, nos disminuyen por impuestos sobre la renta el 30%. Y luego de lo que nos dan, el 15% al consumo. Sí. Entonces es más o menos el 45, 46% sí, de lo que yo estoy gastando en ingresos, ¿no? La gran minería que está generando altísimas rentas, 5%. Sí. ¿Ah? Y bueno, para ir concluyendo eso de los temas, es los partidos. ¿Ustedes ven qué partidos ven con algunas propuestas interesantes? El PRI. A mí me gustaría a lo mejor centrarlo para concluir entre el PRI, entre el PAN, el PRD y Morena, que son creo que los que van a estar dándole color a la contienda. ¿Ven que estén centrados en estos temas o tengan la capacidad de ganar algún distrito? ¿Cómo ven a los partidos políticos, estimado maestro Valerio? Mira, yo quisiera hacer primero una caracterización genérica o intentar una caracterización genérica de los partidos políticos, porque hay que reconocer en primer lugar que los partidos políticos son un producto del sistema. Es decir, los partidos políticos se desarrollaron después de las reformas del 77 y al amparo de esas reformas el propio sistema político ha venido creando a sus hijos, por decirlo metafóricamente. Pero de ser entidades, porque la ley los considera, es decir, la propia Constitución los considera como entidades de interés público y tienen, por tanto, tanto en la Constitución como en la ley, una tarea fundamental que es la de permitir el acceso pacífico de los ciudadanos al poder. De esa tarea de enorme trascendencia, los partidos son hoy simples instrumentos electorales.
y ratifican esa condición a raíz de que ellos mismos aprueban, a través de sus diputados, que son más de ellos que de nosotros, aprueban una reforma que previene ya la reelección, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene la reelección? Cierto, ya los nuevos diputados se van a poder reelegir. Hemos visto o hemos sido testigos de una lectura de la reelección estrictamente en términos personales, ¿verdad? De que va a favorecer o puede favorecer a determinados. No, la reelección tiene también, aparte de alimentar ambiciones personales, la reelección también tiene sentido desde el punto de vista del descrédito de los partidos políticos. Cuando yo digo que los partidos políticos son simplemente instrumentos electorales, quiere decir que se olvidaron del programa. Si le preguntan a cualquier candidato, le hagan un examen sobre el programa de su partido, a ver con qué calificación resulta. Sería interesante. Sí, de estos tres, de los 4 que menciono, 3 están en el Pacto por México. ¿Sí? Entonces, el programa dejó de ser significativo y los partidos son conscientes de que cada vez más van a depender del carisma, decía un sociólogo europeo, Max Weber, van a depender del carisma de las personas que escojan como candidatos. Los propios partidos se están condenando de antemano, ante la renuncia de lo fundamental, a depender de sujetos. Pero las personas, aparte de que cometemos errores individuales que luego la gente nos cuestiona, a veces hasta con exceso y sin misericordia, las personas somos entidades biológicas que tenemos un principio y un fin. Es decir, esos liderazgos personalizados representan un enorme riesgo también para los propios partidos políticos. ¿Qué es el que tiene el riesgo que tiene Morena, ¿no? La reelección. O sea, ante un liderazgo tan fuerte como el de Andrés Manuel, pues en una de esas es un riesgo, pusieron en jaque cuando se le dio el infarto. Es un riesgo que corre todo partido, ¿Sí? Tu ejemplo es muy bueno, en tanto dependa más de un caudillo que de un programa. Esto es fundamental y eso lo vivimos en todo el país. Otra cuestión importante, y volvemos de nuevo al punto de partida. Yo diría, los candidatos en tanto que son más bien los que jalonan al partido que los que son impulsados por el partido, los candidatos, ¿de cuál tenemos una propuesta rescatable? ¿Qué candidato de qué partido, ¿verdad?, ha hecho una síntesis creíble, articulada, razonada, sustentada en el conocimiento de la realidad, en problemas que son el flagelo de la vida pública nacional y del estado de Zacatecas? La corrupción, por ejemplo. Esta que menciona Luis Carlos Ugalde, y que no son cifras mías, pero que hay que tenerlas presentes. México, en los últimos años, su nivel de calificación es entre el 3.3 y el 3.7, del 1 al 10. No pasamos del 4 de calificación. Entre 99 países somos el 78 más corrupto. En América Latina, entre 15, somos el 12 más corrupto. En el Foro Económico Mundial se dice que el problema de la corrupción es mayor todavía que el problema de la inseguridad. Y el índice de crecimiento de lo que los ciudadanos creen a propósito de la corrupción ha crecido. En 2004 eran el 38%, en 2007 el 47.9% y en 2015 el 77%. Sí, esto exige que los candidatos se pronuncien, sí, se manifiesten, porque es un problema real. Pero no hablan de la unidad y de la concordia y de los globos de colores. Esa es una cuestión que está perdida. Termino. Ley de aguas. ¿Por qué no la tocan? ¿Por qué no le dicen a la gente antes de que sean electos diputados? En lugar de que nos hagan lo que hicieron con el petróleo. Primero se llevan la diputación y luego votan como quieren. Ni el agua ni el petróleo es de los diputados, se supone que es de los mexicanos. Y reitero, el tema de la reforma fiscal. Antes de andar prometiendo que van a bajar recursos, que nos digan cómo nos van a subir. Muy bien. Marco, concluye con tu escenario de los partidos políticos. ¿Cómo ves a estos 4 o a más? ¿Va? No, en realidad no veo más. ¿Va? Sí, no hay. Mira, ahorita, si el tema fundamental es la corrupción y el tema de reconstruir la ley hacendaria, significa que es urgente cambiar la correlación de fuerzas en la legislatura nacional. De tal manera que el PRI, Verde, PRD, ¿no?, estos 3 partidos que han hecho
¿verdad?, cierta amalgama, se vean debilitados para obligarlos y no tengan la mayoría, para obligarlos realmente a negociar con fracciones que sean realmente opositoras, ¿no? Si queremos que avance este proceso de una legislación adecuada en corrupción y en ley hacendaria, necesitamos que no haya una fracción del PRI, Verde, PRD junta y que gobierne la Cámara, sino que estén obligados a negociar con esa oposición para que desde esa oposición haya posibilidades de condicionar las votaciones y puedan salir adelante algunas propuestas importantes en estos dos temas. Si el PRI, Verde, PRD, entre los tres logran tener mayoría en esta Cámara que viene, entonces ya las esperanzas se van al suelo y no va a ocurrir absolutamente nada y el escenario negro... Nada bueno para el país. Nada bueno. Y sería ir buscando algún país donde emigrar. Donde las emigrar o condiciones, esas porque, cosas. pues, No, se ahí ve. No es exagerado, Raimundo, porque ya hay muchas personas que lo han hecho y este es un tema que tampoco ha sido tocado por ningún candidato. Sí, el tema migratorio, Sí. y más en especial a los zacatecanos. Porque antes la migración pero- era impulsada por la necesidad de sobrevivencia, pero hoy han emigrado muchos porque no encuentran condiciones de vida. Sí, ese es un Y tema otro asunto, pero... fundamental. Termino con esto. Pero, para cambiar esa correlación de fuerzas de la que hablo, se requiere necesariamente que disminuya la abstención. O sea, que crezca la participación. Porque el PRI tiene un voto, y el Verde, y en el caso también el PRD, tienen un voto duro tal, ¿verdad?, que con ese voto duro, cuando la votación es muy baja, proporcionalmente ellos suben ellos. aumentan y por tanto tendrían ese dominio. ¿Qué es el cálculo que ¿no? traen? Es el cálculo. Esto es de tal manera que a los mexicanos ahorita sería importante que ocurrieran y entre más sea la participación electoral, el voto duro de estos partidos tiende a ser proporcionalmente menor. Eso da oportunidad de que la correlación de fuerzas se modifique y si se modifica esta correlación de fuerzas podamos tener una legislatura más equilibrada y con mayores equilibrios tener estos cambios que necesitamos, a lo menos en estos dos grandes terrenos, corrupción y ley hacendaria. Muy bien, pues agradecerles el tiempo. Esto es fascinante, el tema da para otra hora de seguir platicando y pues agradecerles y estemos al pendiente de futuras participaciones y sobre todo agradecerles a ustedes que nos siguen en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras páginas de la Jornada Zacatecas. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y les agradezco su atención. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.